Os ofrezco el sosiego que emana de las buenas nuevas, una quietud que no proviene del entorno terrenal, sino de un corazón sumiso que acoge la transformación por la gracia divina. Hijos amados, impulsado por el afecto de Cristo, siento la necesidad de dirigiros hoy unas palabras, con dulzura y firmeza, acerca de ciertas desatenciones que se observan con frecuencia al acceder al recinto sagrado. Mi intención no es la censura severa, sino la formación del espíritu, pues entiendo que muchos de estos actos derivan más de la inercia que del desprecio consciente. Sin embargo, cuando el amor auténtico se vuelve mecánico, corre el riesgo de menguar, y yo, en mi rol de pastor de la Grey Universal, no puedo permitir que la llama de la devoción se extinga en vuestras almas. El fervor por el santuario de mi Señor me consume, tal como lo expresa el pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan 2 y 13, 17. Ese mismo ardor que llenó el Espíritu de Jesús al purificar el templo debe encenderse en vosotros, hijos míos, cada vez que cruzáis el umbral de la iglesia. El día dominical es la jornada dedicada al Creador, el eje fundamental de la semana del creyente, y la Eucaristía constituye el corazón latente de este día bendito. Por ello, os suplico con afecto paternal que no os dejéis vencer por la apatía espiritual ni por la frivolidad del hábito. Disponed vuestra alma y también vuestro tiempo. No es apropiado llegar tarde al convite del Rey, no se debe ingresar a la carrera en el templo, como quien busca un amparo momentáneo. Se accede con recogimiento, con el alma predispuesta a la oración, con el espíritu abierto al misterio. Yo mismo, al entrar en un lugar de culto, modero mi paso, aspiro la santidad del silencio y me persigno, recordando mi pertenencia al crucificado. Este signo es la llave que abre el templo y el espíritu del creyente. Vosotros, al cruzar esa entrada, proceded de igual manera, bendecid vuestro cuerpo con la cruz y permitid que el espíritu se incline. Acto seguido, dirigid vuestros pasos hacia el sagrario, donde Jesús, velado y realmente presente, os aguarda sin cesar con amor paciente. Es allí, en el silencio áureo de la vela encendida, donde mora el Dios vivo. Si os es posible, acceded a la capilla de adoración, inclinad la cabeza, arrodillaos si vuestras fuerzas lo permiten, y habladle al Señor con naturalidad. Expresadle gratitud por la vida, perdón por los errores, vigor para el camino y bendición para los vuestros. No se requieren más palabras, basta la sinceridad del corazón. Creedme, hijos, un minuto de devoción callada posee más valor que 1000 expresiones vacías, y al retiraros del sagrario, hacedlo con delicadeza, sin movimientos apresurados ni ostentosos. Evitad dar la espalda al Santísimo de forma abrupta. Retroceded unos pasos con respeto o girad el cuerpo con veneración, como quien es consciente de que deja tras de sí al soberano de soberanos. Porque el respeto no es mera formalidad hueca, sino la manifestación palpable del amor. Cada reverencia, cada mirada al altar, cada instante de silencio son simientes de fe que germinarán en la vida eterna. A continuación, buscad vuestro asiento en la asamblea con calma. No consideréis el banco como cualquier silla, sino como un pequeño lugar sagrado. En él, el cuerpo ora al unísono con el alma. La propia postura puede ser una plegaria. Mantened la espalda recta, la mirada orientada hacia el altar, el corazón en sosiego. Si habéis llegado con tiempo, saludad con discreción y caridad al prójimo. Pero si la liturgia ha dado comienzo, permaneced en silencio. No transformemos el recinto divino en un espacio de saludos o charlas mundanas. El silencio compartido entre los fieles es una de las formas de comunión más hermosas. En ese mutismo, Dios se comunica y el Espíritu escucha. Os solicito también que cuidéis vuestra vestimenta. No demando opulencia, sino decoro. No pompa, sino reverencia. La pureza y la sencillez son atavíos más bellos que cualquier adorno. El cuerpo, morada del Espíritu Santo, debe reflejar en su porte la dignidad del Espíritu. Recordad la alegoría del banquete en el Evangelio de Mateo 22 y Unios 14 et. Allí, el invitado sin el atuendo nupcial fue expulsado, no por la carencia de ropa, sino por la falta de disposición interna. La vestidura exterior, cuando es modesta y pulcra, refleja el propósito del alma de honrar al Señor. Por eso, hijos míos, vestíos con modestia, con decencia y con agradecimiento. Por tanto,
accedan a la casa de Dios con tranquilidad, con puntualidad y con respeto. Abrid el oído para captar y el corazón para rendir culto. En las próximas enseñanzas deseo guiaros paso a paso a través de cada momento de la Santa Misa, para que nada se nos escape y lo vivamos todo con plenitud. Deseo abordar el silencio que resguarda la palabra, el saludo de la paz que brota del perdón, el uso prudente de los dispositivos electrónicos que con tanta frecuencia distraen, y la Sagrada Comunión, donde Cristo mismo se nos da como sustento de vida eterna. Que nuestra asamblea irradie orden, devoción y caridad. Prosigamos juntos en esta escuela de veneración, donde el Espíritu Santo nos instruye a honrar a Jesús con la mente, la palabra y las acciones. Cada gesto debe ser una expresión de fe. Al buscar vuestro lugar, recordad, si el sagrario está en el presbiterio y la lámpara arde, haced genuflexión con la rodilla derecha. Si se encuentra en una capilla anexa, haced una inclinación profunda hacia el altar, símbolo de Cristo. Que la reverencia no sea una rutina, sino un acto consciente de amor. El cuerpo moldea al espíritu cuando reza con verdad. Si llegáis una vez que la celebración ya ha empezado, mantened el silencio y la concentración. Evitad mascar chicle o ingerir bebidas dentro del recinto. Respetad el ayuno eucarístico, vivido con sensatez y sentido espiritual. Si lleváis sombrero o gorra, retiradlo. Si el atuendo es ligero o llama la atención, consultad con vuestra conciencia si facilita la oración o causa distracción. Padres y madres, acompañad a vuestros hijos con paciencia. No los reprendáis con dureza, enseñadles con cariño, ya que el amor instruye más que la severidad. Y os pido una consideración especial: apagad los teléfonos móviles o ponedlos en un silencio total. Si surge una urgencia inaplazable, salid discretamente y regresad sin perturbar. Evitad grabar o tomar fotografías durante la liturgia. La Santa Misa no es una puesta en escena. El altar no es un escenario. El recuerdo que agrada a Dios no se almacena en imágenes digitales, sino en el corazón obediente. Al iniciarse la liturgia de la palabra, escuchad con devoción. Dios mismo os está hablando. Acoged la primera lectura con atención. Responded al salmo con sosiego y gratitud. Escuchad la segunda lectura con mente abierta y poneos de pie para el Evangelio, signo de Cristo que se levanta en medio de su pueblo. No permitáis que la distracción os arrebate el tesoro de la palabra. Yo, el Papa León XIV, Deus Temno, Eros, exhorto a vivir la misa, no como observadores, sino como participantes activos en el sacrificio redentor. Que cada palabra, cada pausa y cada cántico sean ofrecidos al Padre como incienso de amor. De esta forma, hijos míos, la casa de Dios se transformará en escuela de santidad, y cada domingo será un adelanto del paraíso. Al persignarnos en la frente, los labios y el pecho, elevamos el corazón y rogamos humildemente al Señor por tres valiosos dones: luz para pensar con rectitud, verdad para hablar con sinceridad, y caridad para vivir con autenticidad. Que cada vez que se proclama la palabra, nuestros labios respondan con gratitud y reverencia: te alabamos, Señor, reconociendo que no escuchamos palabras humanas, sino la voz divina que ilumina, corrige y reconforta. Y cuando el sacerdote anuncia el Evangelio, la cúspide de la buena nueva, respondamos con fe viva: gloria a ti, Señor Jesús, pues en ese instante Cristo mismo nos habla en el misterio de su presencia. No gritéis ni susurréis mientras se proclama la palabra. Mantened el silencio interior, un silencio que no es vacío, sino tierra fértil donde la semilla del verbo puede arraigar. Orad con voz clara, con el alma recogida, permitiendo que las palabras sagradas atraviesen los oídos y lleguen al corazón. Recordad, la palabra de Dios no se lee, se proclama, no se escucha como un texto antiguo, sino como alimento vivo que nutre el espíritu. Por eso acogedla de pie con respeto y dignidad, ya que el cuerpo también participa en la oración e instruye al alma a estar presente. Si durante la proclamación vuestra mente se desvía, regresad con humildad al Señor y decid en lo íntimo del corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así el espíritu se reorienta, la atención se purifica y el oído interior se abre de nuevo a la voz divina. Luego viene la homilía,
un momento de instrucción y meditación, no es una reprimenda ni una simple charla sin propósito, tampoco es un comentario improvisado. La homilía es un servicio pastoral, un puente entre el mensaje de Dios y la realidad cotidiana de la comunidad. El sacerdote, asistido por el Espíritu Santo, conecta las lecturas con nuestras vivencias, ofreciendo guía, consuelo y claridad. Escuchad, por lo tanto, con docilidad y un corazón dispuesto. No todos los ejemplos serán perfectos, pero la verdad que surge de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia merece ser recibida con gratitud. Evitad las conversaciones, las distracciones o la revisión de mensajes. Permitid que una frase toque el alma, que una palabra hienda suavemente el corazón y separe la mentira de la verdad. También en esto, el cuerpo educa al alma. Sentarse no es desplomarse, estar de pie no es divagar, arrodillarse no es una actuación. La postura física expresa la actitud interior del creyente. Que la espalda esté erguida, la vista fija en el altar, las manos unidas o apoyadas con modestia, como quien se presenta ante un misterio que lo trasciende. Si os corresponde proclamar las lecturas o desempeñar algún servicio litúrgico, hacedlo con noble sencillez. Que la voz sea clara y pausada. El ritmo debe ser de oración, sin prisas ni excesos. Menos es más cuando el corazón arde con paz serena. Recordad que el ministerio litúrgico no es exhibición, sino entrega. Todo debe transparentar la presencia de Dios. Tras la profesión de fe y la oración universal por la Iglesia y el mundo, llega el ofertorio. Este instante no es un mero gesto externo, sino una participación íntima en el sacrificio de Cristo. El pan y el vino que se llevan al altar representan no solo los frutos de la tierra y del trabajo humano, sino también nuestra vida completa, nuestras luchas, gozos, pesares y esperanzas. Preparad desde ya esa ofrenda interior para que nada os tome por sorpresa, sino que estéis listos para decir con verdad: todo procede de Dios y todo a Él retorna. La asamblea avanza escalón a escalón hacia el misterio. En este apartado meditamos sobre el ofertorio, la colecta, la oración sobre las ofrendas y el espíritu contemplativo que se dispone para la consagración. Rogad conmigo por un espíritu atento, humilde y gozoso para vivir cada detalle de la celebración con unidad y fervor, de manera que nuestra alabanza sea grata al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Amadísimos hijos, avancemos con fe hacia el ofertorio. Es el momento en que la Iglesia, como esposa fiel, prepara la mesa del sacrificio. Allí se ofrecen al Padre el pan y el vino, símbolos humildes que el Espíritu Santo convertirá en el cuerpo y la sangre de Cristo. No venimos a buscar favores ni a saldar deudas, sino a integrar nuestra existencia en el don total de Jesús. Por eso, mientras los ministros preparan el altar, cada uno ofrezca en silencio su día, su labor, sus responsabilidades, sus heridas, sus alegrías, sus batallas. Todo puede ser asumido por Cristo si se entrega con amor. La colecta, es decir, la ofrenda material, posee también un profundo significado espiritual. No es limosna ni tributo, ni el pago por un servicio religioso. Es participación en la caridad de la Iglesia y en el sostén del culto y de los necesitados. Dad con generosidad y gratitud según vuestras posibilidades, sin vanagloria ni comparaciones. No existe un precepto de la 10ª parte como norma general. Aquí la medida es el amor, y el amor mide con la escala de la cruz. Recordad las palabras del apóstol en la segunda carta a los Corintios 9 y 7: Dios ama al dador alegre. Mientras los ministros presentan el pan y el vino, uníos espiritualmente a ese acto. Observad con atención cómo el sacerdote mezcla unas gotas de agua con el vino. Es el símbolo de nuestra humanidad unida a la divinidad de Cristo. Escuchad en el corazón la bendición sobre los dones, y cuando el sacerdote os invite diciendo: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, responde con fe y convicción. El pueblo no es un espectador pasivo. Coopera por el sacerdocio bautismal ofreciendo su propia vida en Cristo. Aprended el lenguaje del silencio. Tras la oración sobre las ofrendas, mantened un silencio ferviente, no un vacío, sino una plenitud de presencia. Si hay música, que sea discreta y orante, al servicio del misterio,
nunca como exhibición. La música debe conducir el espíritu hacia lo profundo, donde Dios habla sin palabras. Quien aprende a callar ante el altar descubre, como el profeta Elías en el monte Horeb, 1 Reyes 19 y 11:13 et, que Dios no se revela en el estruendo ni en el fuego, sino en la brisa suave que toca el corazón y lo conduce a la verdad. Entramos así en la plegaria eucarística, el núcleo palpitante de toda la misa. Preparaos para el prefacio y el santo con espíritu de adoración profunda. Y al llegar el momento de la consagración, arrodillaos si las fuerzas lo permiten, o permaneced de pie con igual reverencia, si la salud no lo consiente. Estas son las posturas propias de la adoración. Sentarse entonces, salvo imposibilidad real, contraviene el lenguaje de la fe. No se trata de rigidez, sino de coherencia. El cuerpo confiesa lo que el corazón cree. Así, con humildad y silencio, con cuerpo y alma unidos en adoración, avanzamos hacia el misterio supremo, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Y nosotros, al recibirlos, somos transformados en aquello que adoramos. Cuando suene la campanilla, amadísimos hijos, sabed con certeza que no se trata de un simple efecto de sonido, ni de un gesto vacío destinado a llenar el silencio. No, ese sonido leve y profundo es el dedo invisible que señala el sol eterno. Es la voz del altar que anuncia un misterio que va más allá de los sentidos. En ese instante, el cielo se abre sobre la tierra y el tiempo se detiene. Cristo, sumo y eterno sacerdote, se hace realmente presente bajo las humildes apariencias del pan y del vino. No es un símbolo, no es un recuerdo, es presencia viva, es amor encarnado que se ofrece de nuevo por toda la humanidad. Elevad la mirada, aunque sea en el interior del alma, y proclamad en silencio con las mismas palabras de Tomás, el apóstol: Señor mío y Dios mío. Dejad que la fe os atraviese como un rayo de luz que disipa toda sombra interior. Mantened la quietud, no os mováis, no converséis, que todo vuestro ser se recoja en adoración, como María al pie de la cruz, contemplando el misterio que salva al mundo. Si el pensamiento se dispersa, si las distracciones os asaltan, no os turbéis, volved con dulzura, como quien regresa a casa tras un extravío. La distracción no vence al amor perseverante. El amor verdadero siempre retorna al amado. Tras la consagración, cuando el sacerdote eleve el cáliz ante vuestros ojos, ofreced a aquel que, en el Evangelio de San Juan 19 y 28 pronunció con voz entrecortada: tengo sed. Esa sed no era solo física, sino sed de almas, sed de amor, sed de fe. Darle de beber con vuestra entrega sincera, con la limosna oculta, que no busca aplausos, con el perdón otorgado aunque duela, con el tiempo regalado a quien sufre o está solo. Cada acto de amor, por pequeño que parezca, cae como gota de agua viva en los labios de Cristo crucificado. Así se abren los cauces de la misericordia divina, y el corazón humano aprende a latir al mismo ritmo que el corazón de Jesús. Hijos amadísimos, acerquémonos con humildad y con temblor al momento en que la asamblea eleva su voz en la oración del Señor. Al llegar el Padre Nuestro, no lo recitéis como una fórmula memorizada, sino unid la voz y el corazón para que cada palabra sea auténtica. Los fieles oran con las manos juntas, símbolo de recogimiento y ofrenda. Recordad que extender los brazos es un gesto sacerdotal propio del presbítero que intercede por toda la comunidad. No es un gesto que menosprecia al laico, sino que establece el orden de la caridad y la armonía litúrgica. Orad sin apresuramientos, permitiendo que cada petición toque y transforme la vida. Que el nombre del Padre sea santificado, no solo con los labios, sino con la conducta. Que su reino avance en el mundo a través de vuestras acciones de justicia y ternura. Que su voluntad se cumpla, incluso si exige conversión, renuncia o perdón. Rogad que el pan alcance a todos, tanto el material como el espiritual, y que el perdón recibido se convierta en perdón ofrecido. Suplicad también que la tentación no os arrastre, porque la fragilidad humana necesita ser sostenida por la gracia. Cuando el celebrante extienda la súplica con la oración que implora paz y liberación,
responde con esperanza. Al escuchar la paz del Señor esté siempre con ustedes, no penséis que se trata de un saludo social. Recordad que la paz es un don pascual, fruto del sacrificio redentor. Dad la paz con sobriedad, a derecha e izquierda, a quien está delante o detrás, sin convertir el rito en un paseo por el templo. Decid con sencillez, la paz del Señor, y si en vuestro corazón albergáis alguna herida o resentimiento, aprovechad ese instante para pedir en silencio la gracia de la reconciliación. Proponed pasos concretos para reparar y perdonar, ya que el Evangelio de San Mateo 5 y 23, 24 exhorta claramente: si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. Sigue entonces el rito de la fracción del pan. Mientras el sacerdote parte la hostia y deposita una porción en el cáliz, el pueblo canta o recita el Cordero de Dios. Que este clamor brote del alma y purifique la memoria. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Quien reconoce su falta no cae en la desesperación, sino que recibe medicina para el alma. Mantened actitud de adoración, evitando movimientos innecesarios. Que la música acompañe sin ahogar la súplica, y que el silencio no se endurezca en distracción. Todo debe conducir al centro, a Cristo, pastor y alimento. Cuando el celebrante eleve el pan consagrado y proclame con voz solemne: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Responde con la humildad del centurión del Evangelio de San Mateo 8 y 8, 6. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa confesión simple es un acto de fe y de amor. Quien se sabe indigno, abre la puerta a la misericordia. Quien se reconoce pobre, permite que Dios lo enriquezca. Acercaos luego a la Sagrada Comunión con orden y respeto, no con prisa ni distracción, sino con recogimiento y un deseo ardiente, con la mirada fija en aquel que os espera, no en los demás. Al llegar ante el ministro, escuchad sus palabras, responded amén con fe viva y recibid al Señor con devoción profunda. Evitad gestos innecesarios como persignarse en ese momento, pues podrían causar la caída de partículas del Santísimo. Si comulgáis en la boca, abridla con sencillez. Si comulgáis en la mano, haced de la palma un trono limpio y digno. Presentad ambas manos como una cuna que acoge al niño Dios. Llevadlo a la boca de inmediato y verificad que no queden fragmentos. El altar no es lugar de charla ni de fotografías, sino de adoración. Después de comulgar, regresad a vuestro lugar en silencio, sin conversaciones ni saludos. No busquéis otros altares, porque el Altísimo ya mora en vosotros. En ese instante sois sagrarios vivos, templos de Dios. Recoged el alma en acción de gracias. Dejad que la música, si la hay, os acompañe a adorar. Si por una razón grave no podéis comulgar sacramentalmente, practicad la comunión espiritual. Elevad el corazón, avivad el deseo de recibir a Jesús y ofrecerle un corazón contrito y sincero. El Señor mira la verdad del deseo y abre caminos de reconciliación, incluso donde parece no haber solución. Así, paso a paso, la asamblea entera avanza hacia el encuentro con el amado. Guardemos, hijos amadísimos, el santo silencio que sigue a la comunión. No es un hueco ni una pausa vacía, es un abrazo. Jesús ha entrado en el alma como huésped. Dejémosle hablar, que Él sabe lo que el corazón necesita escuchar. Cerrad los ojos, inclinad la cabeza, ordenad los pensamientos, dad gracias por tanto amor, pedid fortaleza para perseverar, y dejad que la paz de Cristo reine en vosotros. Ese silencio final es el eco del cielo dentro del alma, el preludio de la eternidad. Interceded por enfermos, pobres y ausentes, y perdonad a quienes os han herido. Ese silencio lleno de fe nos asemeja al discípulo amado recostado sobre el pecho de Cristo. Juan 13 y 23. Durante la purificación de los vasos sagrados, manteneos en oración. El sacerdote o el diácono limpia el cáliz y la patena con reverencia. Cada partícula y cada gota pertenecen al Rey. No es un trámite técnico,
sino una disciplina de amor. Lo consagrado no se trata con prisa ni descuido. Si hay canto, que sostenga el silencio interior. Si no lo hay, dejad que la gratitud sea el himno. Quien cuida lo pequeño, custodia la fe en lo grande. Llega la oración después de la comunión. Es breve y preciosa. Recoge los frutos del misterio y pide que no se disipen al salir. Responded amén como quien sella una alianza. Pedid que lo recibido se convierta en justicia, misericordia y verdad. Recordad a los discípulos de Emaús, Lucas 24 y 13:35 et. Reconocieron a Jesús al partir el pan y encendidos corrieron a anunciarlo. Que la acción de gracias se vuelva misión. Si hay avisos, escuchadlos con sobriedad. Que sirvan a la fe y a la caridad sin desplazar a Cristo. Evitad el murmullo. Preparad el alma para la bendición final. No recojáis aún vuestras pertenencias. Seguid en oración. Cuando el celebrante trace la cruz sobre el pueblo, persignaos con devoción y responded amén. El Padre confirma, el Hijo acompaña y el Espíritu Santo fortalece la misión. No salgáis antes de tiempo. Permaneced hasta el final del canto de envío. El podéis ir en paz no es permiso para la prisa, sino mandato de caridad. Id, no para huir, sino para servir. Cruzad el umbral como embajadores del reino. Recordad el libro del Éxodo 3 y 5, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Quien pisa tierra sagrada cuida sus pasos, rehúye la mentira y la violencia del lenguaje, y busca la verdad, la paz y al necesitado. Después de la misa, la amistad tiene su momento en el atrio o en la plaza, sin interrumpir la oración de quienes permanecen. Sed cordiales, sin convertir el templo en un salón. Si deseáis hablar con el sacerdote, esperad a que concluya la acción sagrada. Luego, con orden y paz, podrá escuchar y aconsejar. El domingo continúa en la caridad. Visitad a un enfermo, reconciliad un hogar, compartid la mesa con quien está solo. Dedicad tiempo a la catequesis de los hijos. Para honrar el domingo, comencemos el lunes. La Eucaristía dominical no se improvisa, se gesta como trigo en la tierra. Primero, la oración diaria. Reservad un momento fijo para alabar, agradecer, pedir y ofrecer. Recordad el libro de los Salmos 1 y 2, 3. Sí, en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Segundo, la lectura reflexiva de la Sagrada Escritura. No es un estudio frío, es un diálogo. Tomad el Evangelio del día, o leed un libro de principio a fin con el corazón abierto. Así el Espíritu reconoce la voz del pastor. Juan 10 y 27, 28 Sir, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Tercero, el examen de conciencia al finalizar el día. 5 minutos bastan. Sed veraces. Pedid luz sobre pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Ofreced gratitud, arrepentimiento y propósito. Rogad perdón con confianza filial y trazad un paso concreto para mañana. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5 y 8 Cuarto, la confesión sacramental con regularidad. En el Evangelio de San Juan 20 y 21, 23 el Señor otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Allí nace la paz que el mundo no puede dar. Preparad la confesión con un examen sereno. Sed concretos, escuchad el consejo y cumplid la penitencia. Quien aprende a pedir perdón, aprende también a perdonar. Quinto, la sobriedad. Una semana desordenada le roba al domingo. Organizad el descanso, moderad el uso de pantallas, evitad lo que embrutece la mirada y endurece el corazón. Elegid palabras que edifiquen, comidas que se compartan, gastos que beneficien a los pobres. Reconciliad el hogar, que ninguna apuesta de solo se encuentre en conflicto. Efesios 4 y 26. Preparad la ropa con decoro y el corazón con mansedumbre. Familias, haced de la mesa un pequeño atrio, un Padre Nuestro antes de comer, una breve lectura al anochecer y una pregunta serena: ¿dónde vimos hoy al Señor? Padres y madres, catequizad con vuestra vida, rezad con los hijos, enseñadles la señal de la cruz, explicad la misa con ejemplos sencillos. Jóvenes amados,
no temáis al silencio, os hará libres y despertará el gusto por lo eterno. Si podéis, visitad la iglesia entre semana, aunque sea un instante, una genuflexión, una vela, un susurro de gratitud. Si hay adoración eucarística, quedaos un rato ante el sagrario. Quien se deja mirar por Jesús, aprende a mirar a los demás sin usar ni herir. Si falta fuerza, pedidla. El Señor no niega su espíritu a quien lo invoca. Finalmente, programad el domingo con amor, despertad a tiempo, ayunad según la disciplina y la salud, revisad el Evangelio, pedid perdón en casa, preparad un donativo y una obra de misericordia para la tarde. No dejemos de congregarnos. Hebreos 10 y 25 Hecto. Llegad con antelación y traed a quien está lejos. Muchos aprenden mirando. Que en vosotros vean una fe viva, humilde y gozosa. En la próxima sección contemplaremos cómo la caridad transforma la liturgia en misión. Del templo a la casa, del altar a la calle, de lo recibido al hermano servido. Cristo nos espera oculto en el pobre. Si lo adoramos en el altar, no lo descuidemos en su carne sufriente. Sigamos con paso firme y corazón manso, hijos amadísimos. De la mesa del altar brota la mesa de los pobres. No hay Eucaristía sin caridad palpable. Quien recibe al Señor sale enviado a reconocerlo en el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el preso. Mateo 25, 31, 48. No deleguéis lo que el Señor confía a cada uno. Dejad que lo recibido se convierta en obras de misericordia. La caridad empieza en casa. Cuidado con la dureza en el hogar y la dulzura fingida en público. Padres e hijos, perdonaos. Matrimonios, buscad consejos sin ocultar las heridas. La limosna no es una puesta en escena, es justicia que devuelve al hermano lo negado por la indiferencia. La carta de Santiago 2 y 14, 18 proclama que la fe sin obras está muerta. El Evangelio de San Mateo 6 y 3 pide que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha. La parroquia es un taller de comunión. Participad en los ministerios con humildad, catequesis, coro, liturgia, caridad, visita a enfermos y misión, nunca con afán de protagonismo, sino de servicio. Primero la oración, sin ella la acción se vacía. El libro de los Hechos de los Apóstoles 2 y 42, 47 muestra a la comunidad perseverando en la enseñanza, en la fracción del pan y en las oraciones. En el trabajo sed justos, pagad lo debido, cumplid la palabra y evitad la trampa. Defended la dignidad del pequeño en la escuela y la universidad. Estudiad con honestidad, no copiéis ni humilléis. En la vida pública, rechazad la corrupción que roba pan y futuro. La santidad cotidiana es levadura escondida. Si dudáis, preguntaos en conciencia, ¿puedo presentar esto en el altar? Lo que no soporte la luz del altar no es apropiado para el discípulo. También evangelizamos con la lengua. Bendecid y no maldigáis. En tiempos de redes sociales, sed sobrios al publicar. Verificad lo que compartís y evitad la murmuración que destruye reputaciones. Hablad con verdad y mansedumbre. Si habéis ofendido, reparad. Si os han dañado, responded con el bien, y cuando sea posible, buscad la corrección fraterna. Mateo 18 y 4, 17 e 8. La caridad es creativa, pero no ingenua, se combina con prudencia y fortaleza.